Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Mi invitada de este episodio es Alma Castillo. Ella es una mujer orgullosa de serlo, enamorada de la vida y apasionada de conocer el mundo a través de viajar, conectar con la naturaleza, tomar fotografías, correr y conocerse a ella misma. Convencida de que se pueden transformar las realidades desde un proceso de conexión interior y autoconocimiento que llevan a la toma de conciencia. A través de un emprendimiento digital y de ser tallerista en Recrearte, se dedica a ayudar a que las mujeres conecten con su verdadero ser y que a partir de ello se den el permiso de construir la vida plena que desean. Ella es mexicana, desarrollista humana, certificada como Lauter Yoga Lead. Y además es imperfecta porque trae consigo una sombra muy común, Alma, la sombra de la tristeza. Alma, qué bueno tenerte por aquí. Bienvenida al club. Hola Eliana, estoy muy contenta de estar aquí. Mil gracias por crear este espacio y pues muchas gracias por invitarme a él. Gracias a ti por aceptar la invitación, Alma, y por ahora vamos a hablar de esta sombra. Es la segunda vez que la voy a conversar en el podcast. La primera vez la hablé con Tania Carrasco, fue un gran episodio, una bonita conversación que tuve con ella. Y otra vez vamos a abordarla. Vamos a empezar con esta primera pregunta. ¿Cómo descubriste que estaba en ti la sombra de la tristeza, Alma? Pues ha sido un descubrimiento paulatino. Como tal, ponerle nombre a esta sombra fue muy reciente y justamente lo hice gracias a uno de tus talleres de escritura creativa el mes pasado. Entonces es muy, muy reciente que le puse nombre. Y el haberla descubierto fue más o menos hace unos 2 años, cuando yo empecé un proceso pues de autoconocimiento, de encontrarme conmigo misma. Esa sombra surgió de la nada, por así decirlo, o así lo digo yo, y yo no sabía qué era. O sea, no sabía qué era, simplemente un día surgió cuando me pasó una cosa cotidiana y yo empecé a llorar, y de allí por mucho tiempo sentí que no podía parar de llorar, pero no sabía por qué estaba llorando. Y fíjate, y me encanta que digas que lo hayas descubierto a través de uno de mis talleres. De verdad que me enorgullece porque precisamente una de mis labores en mis talleres es es que miremos hacia adentro y con ese mirar hacia adentro nos demos cuenta que tenemos heridas y que no está mal tener heridas porque realmente estamos en un mundo de personas heridas. Y reconocer nuestras heridas no nos hace extraños, no nos hace raros, no nos hace diferentes al resto, no, nos hace unirnos y nos hace compadecernos de la herida del otro y de mi herida. Y por supuesto que la tristeza se convierte en sombra, Alma, cuando la hemos dejado muy al lado, ¿sabes? Como que, ok, quiero llorar, no sé por qué quiero llorar, pero tú te pudiste haber dado cuenta que por más que fuera algo que pasó hace algunos días o hace algunas semanas, no era un sentimiento nuevo, ¿o sí? No, no era un sentimiento nuevo. Em, bueno, más bien es algo que por mucho tiempo yo no me permitía hacer. En algún momento no me lo permitía hacer de manera consciente y pues
me reprimía, porque justamente yo pensaba que el llorar me hacía ver vulnerable, me hacía ver no perfecta, y yo quería ser perfecta, quería ser eh, no vulnerable, tener todo bajo control, y entonces yo no me lo permitía. Pero, pero ¿qué defines tú como esa perfección? O sea, como una persona fuerte, que no se debilita, que no es frágil, que no se tumba fácilmente. En ese sentido, es esa perfección. Sí, un gran sentido es en ese camino, en el parecer que nada me perturbaba, en el parecer que era fuerte, que podía con todo, que el mundo se podía caer, pero yo estaba firme, que estaba en pie y que estaba lista para seguir adelante, por supuesto con una sonrisa en la cara, aunque por dentro no sintiera esa sonrisa. Claro. Ujú. Y, y cuando yo dejo la tristeza en la sombra, es porque definitivamente, yo no sé si tú nos podemos ir un poquito más atrás, tal vez a tu infancia, si en algún momento la tristeza no fue una emoción que se validara para ti. O sea, en tu casa en algún momento pudieron haber dicho, en esta casa no hay personas tristes, en esta casa no se llora, en esta casa las mujeres somos fuertes, somos toderas, podemos con todo. Eso fue parte de tu contexto. Sí, totalmente. Yo vengo de una familia de mujeres muy fuertes, de justamente estas mujeres que pueden con todo, que el mundo se está derrumbando, pero ellas tienen que salir adelante. Así era mi abuela, mi mamá, por supuesto que también. Y yo era una niña sensible, y yo lloraba, o sea, yo cuando niña lloraba. Recuerdo que mis padres se llevaban mal, se peleaban mucho, había incluso algunas ocasiones golpes, y yo lloraba, o sea, yo los veía y yo lloraba, y mi mamá me decía, es que tú, ¿por qué lloras? Este es nuestro problema, no es nada contigo, tú no tienes que llorar. Y pues me ocultaba para llorar cuando era muy chiquita. Después, cuando fui creciendo, empecé a aguantarme, porque entonces lo que yo estaba teniendo era que era una niña débil si yo lloraba. Y entonces a partir de que tengo un poco más de conciencia en la adolescencia, digamos, era de, pues no puedo llorar, jamás. Y es algo muy fuerte porque incluso me acuerdo de alguna vez que terminé con mi primer novio, ni siquiera lo pude llorar porque era esto, era que mi mamá, si veía que lloraba, era de, no, o sea, ¿por qué estás llorando si tú tienes una vida bien, tú tienes todo, no te falta nada? ¿Por qué lloras? Y entonces era como esta cuestión de que las mujeres mayores habían tenido una vida tan difícil y nunca habían llorado, nunca se habían quejado, porque yo si lo tenía todo, si tenía una vida con comodidades, con no esfuerzos, no sufrimientos como los que ellas tuvieron, yo lloraba, o sea, eso no era válido. Claro, sí, no era permitido, pues, o sea, la, mm, la tristeza fue una emoción que se reprimió tanto, 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 que ella quedó en esa parte oscura. Y déjame decirte que eso nos pasa a muchísimas mujeres, Alma, a muchísimas. Venimos sobre todo nosotras de una cultura latina en donde las mujeres tuvieron que ser fuertes, donde las mujeres dijeron, aquí no hay débiles, aquí no hay frágiles, aquí todas podemos, y eso fue algo que se nos inculcó, y cuando venimos nosotras, una generación de mujeres sensibles, una generación de mujeres que queremos sentir, que queremos llorar, que queremos de alguna forma quebrarnos, ¿sí? Porque ya venimos quebradas, fracturadas. Entonces queremos expresarlo porque las mujeres de nuestra familia no se permitían expresarlo. Entonces nosotras sí
y en ese momento es que se nos para y se nos dice, no, no, en esta casa no se llora, en esta casa no se siente, en esta casa, ¿sabes? Y es algo durísimo, es algo durísimo porque cuando llegas a la adultez y te das cuenta que tienes reprimida un montón de lágrimas, un montón de sentimientos, que todas las tristezas se te juntaron, porque se juntan. Yo siempre digo que las tristezas se juntan. Uno llega y llega una tristeza nueva y uno empieza como a llorarlas todas juntas, ¿no te pasa? Sí, totalmente. Y de hecho fue lo que me pasó. Te digo, yo cuando empecé con un proceso de autoconocimiento, yo lo empecé súper contenta, muy feliz porque estaba conectando más conmigo. Este proceso yo lo inicié en grupo y yo lo que empecé a mirar es que las otras chicas decían, bueno, es que con este proceso que estamos llevando, estoy empezando a sentir nostalgia, hay muchas cosas que se están moviendo en mi interior y yo me preguntaba, ¿a mí me pasará eso? Y nada, yo Ujú. seguí feliz durante algunos meses y de repente, de la nada, llegó el llanto y llegó de tal manera que yo no sabía por qué llegaba. O sea, literalmente estaba tan en la sombra este aspecto en mí que no sabía y que no entendía. Yo odiaba ver a las personas llorar. Odiaba, por supuesto, que siquiera yo tuviera un nudo en la garganta en público. Y cuando a mí me llega esta, el toparme de frente con esta sombra, fue para mí un shock porque era eso, o sea, simplemente lloraba, no sabía por qué y solo lloraba, lloraba y no entendía por qué había tantas lágrimas. Estuve un tiempo así, como un año. Después yo pensé que ya estaba como recuperándome. Tengo una pérdida por muerte de un familiar muy, muy querido. Regresa otra vez el llanto de manera muy fuerte por la separación con este familiar tan querido. Y después de allí, yo seguía llorando, llorando, llorando. Y entonces ya me di cuenta que yo estaba llorando ya todo lo que antes no había llorado. Y es como tú lo mencionas, ya estaba acumulado todo ese llanto, toda esa tristeza. Y en ese momento de quiebre tenía que salir porque tenía que salir porque ya no podía contenerla más. Ujú. Claro, claro. Y me gusta eso que dices que, que llega un momento en el que no sabes qué es lo que estás sintiendo, no sabes, no sabes cómo ponerle nombre y entonces no te queda de otra que llorar, ¿no? Y hablaste de la nostalgia, ¿no? Estas emociones como la nostalgia, la melancolía, sabes que son emociones donde no es una tristeza profunda, sino que se asoma un poco a la tristeza, se asoma un poquito. Y también me gusta eso que dijiste que no te gustaba ver a la gente llorar. Eso es propio, propio, propio. Y quien nos esté escuchando, por favor, bueno, véanse en este espejo que nosotros estamos conversando. Cuando tú aborreces o te fastidia o te molesta o no sé, provoca en ti algo desagradable, ver a otro llorar es porque estás colocando en la sombra la tristeza. Eso es verídico, Alma, verídico. O sea, cuando me fastidia el llanto de otro, cuando me fastidia la tristeza de otro, cuando quiero que el otro salga rápido de su tristeza porque me estorba a mí, entonces es porque la tristeza está en la sombra. Eso es, bueno, eso es ley de vida prácticamente. Y me gusta que lo hayas mencionado porque una de las cosas, una forma para yo poder ver mi sombra, que hay personas que me dicen, pero no sé cómo ver mi sombra, cómo se hace, qué debo hacer para verla, todavía no la he reconocido, no logro verla. Bueno, ve afuera, qué es lo que te irrita, qué es lo que te molesta, qué es lo que no toleras.
Y allí te vas a poder dar cuenta de que esa es precisamente tu sombra. Sí, totalmente. Yo lo supe mucho tiempo después de que lo vivía, pero sí, o sea, no lo soportaba, no podía con eso. Y para mí era como, aparte de signo de debilidad, era como muy chocante, o sea, era como verdaderamente molesto ver a alguien llorar. Y lo que yo tenía pensado es que tienes que llorar en privado, o sea, que nadie te puede ver llorar, justamente. Y pues cuando a mí me llega este momento de enfrentarme con la sombra, yo no podía llorar en privado, porque me llegó de una manera impresionantemente fuerte y que yo iba en un transporte público, que yo estaba en un café con una amiga y es algo que ya no podía parar, que si antes yo tenía tan instalada en mí la habilidad de contener el nudo en la garganta, o sea, de repente las lágrimas brotaban, digo yo, sin pedirme permiso, simplemente salían y entonces para mí era chocante, porque era, o sea, ¿cómo es posible que si yo odiaba ver llorar a otros y muchísimo más esa cuestión de que lo hicieran en público y ahora es algo que yo estoy haciendo, pero es algo que no puedo parar? Mm, Claro, claro, me encanta. De verdad que me gusta mucho que lo estemos tocando porque cuando yo no me permito llorar, fíjate yo lo que me ha pasado. Siempre me, al igual que tú, me encierro para llorar, ya sea en el baño, en el closet, en mi cuarto, en algún lugar, pero la idea es que no me vean llorando. Y ahora que recién murió mi mamá, y también me pasó con mi papá, cuando yo tengo el permiso, fíjate, ¿no? De llorar públicamente porque es válido que llores, porque, bueno, se acaba de morir tu papá, tu mamá, ¿sabes? Una persona muy importante en tu vida. Entonces me cuesta llorar en público. Me cuesta porque me acostumbré, Alma, a llorar en privado, a que el llanto fuera algo incluso que me hiciera sentir vergüenza, como que el llorar no me lo validaba y entonces para poder desahogarme tenía que apartarme, esconderme. Y cuando tienes un permiso social, por así decirlo, para llorar públicamente, entonces me tranco, me trabo. No, no me salen las lágrimas tan fácilmente. Y es lo que me está pasando justo ahora, haciendo el duelo de la muerte de mi madre. Y fue lo que me pasó hace ya 14 años con la muerte de mi padre. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Porque a pesar de que yo soy una gran defensora de la tristeza y que soy una persona que me permito estar triste, sin embargo, esto de llorar, que es como el aliciente, ¿sabes? Como la cúspide de la tristeza para poder sacarla, desahogarte, es algo que todavía está allí un poquito sombreado, un poco sombreado. Vamos a avanzar a esta segunda pregunta. ¿Qué significa para ti la vulnerabilidad? La vulnerabilidad hoy significa simplemente una característica natural de lo humano y antes tenía que ver con un peligro inminente, terrible. Y tenía mucho miedo de ese peligro, de ese sentir que, por ejemplo, si yo mostraba una tristeza, yo me mostraba vulnerable y entonces yo me ponía en peligro para que alguien viniera y me hiciera algo terrible. Ahora que estoy más conectada conmigo, que ya me he encontrado con esta sombra que creo que es de las más fuertes que he tenido y que conozco un poco más de otras que tengo, me doy cuenta que es algo totalmente humano, algo natural y que más bien la no vulnerabilidad, si pudiera haberla,
sería fuera de lo humano. Exactamente. Me encanta, porque la vulnerabilidad es natural y cotidiana, así de simple. Porque todos los días estamos siendo vulnerables. Todos los días somos vulnerables. Porque al fin y al cabo nuestro cerebro está habituado a la supervivencia, ¿sabes? Porque todos los días es una gran hazaña de estar vivos. O sea, terminamos el día y terminamos vivos. Entonces, cuando yo tengo un cerebro que está en modo supervivencia todo el tiempo, que me está alertando todo el tiempo, que activa el miedo, que activa alarmas dentro de mí, entonces es porque todo el día estoy siendo vulnerable. Aunque la estemos negando, la vulnerabilidad la estamos negando y le estamos diciendo, no, 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 vulnerabilidad es debilidad, yo no me puedo permitir a mí misma ser vulnerable. Entonces, si yo no me permito ser vulnerable, entonces no me estoy permitiendo ser auténtica, ser yo, ser un ser humano, como lo dijiste. Sí, totalmente estoy de acuerdo contigo y justamente es lo que a mí me pasaba. Yo hoy puedo reconocer que soy sensible, que mucho tiempo pensé que ser sensible era ser vulnerable y que una de las cosas más terribles para mostrar esa sensibilidad o esa vulnerabilidad era la tristeza. Entonces me escondí, me alejé, corrí y en ese hacer todas esas cosas para supuestamente no ser vulnerable, me alejé de mí misma y totalmente no era yo. Em, era, era más máscaras, más sombra que yo misma. Claro, claro, y es que tiene que ser así, definitivamente tiene que ser así, porque cuando yo niego mi vulnerabilidad, estoy negando mi grandeza, estoy negando mi, mi forma de vivir la vida, ¿ok? Porque eso es lo que somos vulnerabilidad constantemente. Y me gusta tocar este tema porque la vulnerabilidad ha sido muy satanizada por mucho tiempo. Ahora se está normalizando la cosa. No sé si te has dado cuenta que ahora es normal hablar de depresión, es normal hablar de ansiedad, es normal ahora hablar de vulnerabilidad, pero ¿qué pasaba hace 5 años? Por poner una distancia de tiempo. Hace 5 años todavía nos estábamos mostrando perfectos en redes sociales. O sea, yo no me atrevía a decirle a alguien, estoy deprimida, estoy triste, hoy me siento vulnerable. No era un tema de conversación, para nada. Tenía que quedar relegado precisamente por esa vida perfecta de la que tú hablabas hace rato, que yo tengo que demostrar que tengo. Pero no tenemos esa vida, Alma, no la tenemos. Y por eso yo creo este podcast, porque no tenemos vidas perfectas, estamos lejos de tenerla, lejísimo de tenerla, y lo único y lo mejor que podemos hacer por nosotras mismas es reconocer nuestras sombras y hablar de ellas con la mayor de la naturalidad, porque hay otra persona que también está en este preciso momento haciéndosela fuerte porque delante de alguien no puede permitirse estar triste, pero para nada. Y escuchando este podcast, dice, wow, me cayó el 20, como dicen ustedes, y ahora entiendo que yo lo que estaba haciendo era reprimiendo mis emociones, entre ellas la tristeza, porque yo no quería que me vieran así, porque supuestamente, socialmente, está mal visto. Cuando yo escuché el concepto de tu podcast, me encantó porque yo dije, es que es verdad. Nos creemos que podemos llegar a esa supuesta perfección y vamos persiguiéndola, pero a la par que la vamos persiguiendo, nos vamos alejando de nosotros mismos, de nosotras mismas, de nuestra autenticidad y de nuestra esencia. Y cuando la vida te regala la oportunidad de autoconocerte, de conectar nuevamente contigo, te das cuenta, justo lo que acabas de decir, que la perfección
es un mito urbano, que es una fantasía y que justamente yo estoy viviendo una vida humana y que entonces parte de esa vida humana es ser imperfecta y que si abrazas esa imperfección, te quitas de un montón de líos, de un montón de rollos en la cabeza, porque aparte, ahorita que tú decías esto, realmente, ¿para quién queremos ser perfectos? Pareciera que queremos ser perfectos para nosotros mismos, para los otros, pero si es para los otros, a los otros ni les importa. Cada quien estamos viviendo nuestra propia realidad y entonces pues eso ya le quita un montón de valor. Y si queremos ser perfectos para nosotros mismos, ¿cuál es el caso? Ahora yo digo, bueno, soy humana, entonces quiero vivir cosas humanas y parte de esta humanidad es mi imperfección, la vivo, la disfruto, aprendo de ella, crezco con ella y vivo más libre. Claro, más libre, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y dime, ¿qué significa para ti ser una mujer imperfecta? Ser una mujer imperfecta totalmente significa este abrazar mi humanidad, este vivir. eh, Cuando yo abrazo mi humanidad y entonces me acepto totalmente como humana, puedo vivir, simplemente vivir sin poses, sin querer impresionarme ni a mí ni a los otros, sino simplemente siguiendo un camino humano. Por supuesto que habrá cosas que aprender, que mejorar, que conectar, que conocer de mí misma, pero ya no queriendo tener una competencia con algo que quizá, o que, bueno, no quizá, con algo que no voy a lograr, que es la perfección, sino simplemente ser yo, vivir, disfrutar. Claro, y para mí también ser una mujer imperfecta significa que me reconozco como una mujer herida, una mujer que trae cosas por resolver, ya sea personales, ya sea familiares, ya sea de karma, depende de lo que cada quien crea, pero me entiendo a mí misma como una mujer herida y entiendo que mis heridas han muchas veces interactuado con las heridas de las otras personas que se acercan a mi vida, que yo atraigo a mi vida. Cuando yo reconozco esto, ya dejo de culpar el afuera y comienzo a tomar responsabilidad de que, ok, tengo heridas profundas, tal vez dolorosas, tal vez no tan dolorosas, tal vez puedan sanarse prontamente, pero me comprendo herida porque cuando era niña era más vulnerable de lo que soy ahora como adulta y fui muy propensa a ser herida por mis padres. Heridas de rechazo, de abandono, de traición, de humillación, de sobreprotección, de carencia, ¿sabes? Tantas heridas. Entonces, ellas, como no las pude reconocer en mi adolescencia ni en mi adultez temprana, se vinieron conmigo hasta este momento de mi vida. Y con ellas he hecho relaciones de amistad, de pareja, de trabajo, sociales, y entiendo que cuando tropecé con otra persona, cuando discutí con otra persona, realmente era mi herida la que estaba protagonizando esto que yo estaba viviendo. Pero como en ese momento no pude ver mi herida y no le pude dar nombre, no pude decir, ok, es que, por ejemplo, en mi caso, yo soy una mujer insegura porque traigo una profunda herida de abandono. No, eso yo no lo decía, por ejemplo, hace 20 años, Alma. Eso lo descubrí recientemente, el año pasado, te lo confieso acá. El año pasado fue que yo, wow, con razón. Es que mira por qué yo he venido siendo todos estos años insegura, celosa, posesiva, compulsiva, dependiente, ya entiendo, ya entiendo. Y a partir de eso, que no reconocía y que estaba en mi sombra,
es que yo estaba haciendo relación con el otro. Ahora lo entiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Reconozco mi herida, reconozco que a partir de mi herida yo estuve actuando desde mis aspectos oscuros y ahora les voy a comenzar a dar luz. Eso es ser una mujer imperfecta. En palabras, en palabras un poquito más, no sé, de comprensión y de compasión hacia mí misma, ¿no? Sin juzgarme, sin decir, o sea, ya esa voz crítica y esa voz tan dura que yo tenía, por ejemplo, hace una década, ya no es la misma voz de ahora, porque entiendo que mis padres que estaban heridos y dejaron en herencia heridas para mí, ahora yo tengo que desactivarlas para poder dejarle el camino limpio a los que me siguen. ¿Y cómo desactivo estas heridas? Primero las reconozco y ahora voy a trabajarlas, aceptándolas, porque una cosa es reconocer y otra cosa es aceptar, aceptándolas, abrazándolas y trascendiéndolas. Así. Suena fácil, pero no lo es, no lo es, pero ya con el hecho de que hayas reconocido la sombra, has dado un paso agigantado. Sí, estoy muy de acuerdo contigo y me encanta pues todo el concepto que tú mencionas como esta mujer imperfecta. Y sí, totalmente así lo he vivido. Y como tú lo dices, es maravilloso cuando puedes ver esa sombra, cuando la aceptas y cuando es así, uno se empieza a cachar, se empieza a dar cuenta ya en el momento que uno ve algo y uno sabe, o sea, no me está molestando que esta persona llore, porque a esta persona probablemente ni siquiera la conozco, pero entonces yo sé que esa molestia no es con el otro, sino con algo que yo no quiero ver en mí. Y cuando me doy cuenta que a su vez otros han reflejado algo en mí, y me doy cuenta que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver probablemente con una herida de esa persona. Y entonces esto, al menos a mí, darme cuenta de ello, me ayuda a ver que yo no tengo cuentas pendientes, que rencores que en algún momento pude tener con otros porque me sentí herida, porque en mí reflejaron algo y me lanzaron una palabra, un comentario, una acción. Y hoy entiendo que no era contra mí, sino que ellos estaban haciendo lo que a mí me pasaba cuando yo veía a otra persona llorar y les detonaba algo y la reacción era hacia afuera. Hoy entiendo que ya no hay nada, ¿no? Que ya no hay, pues sí, un resentimiento, que no pasa, o sea, que no pasa nada, porque al fin y al cabo, a mí me ha ocurrido con otras personas. Em, y entonces es como un poquito irse poniendo en paz con uno mismo, con la vida, con las circunstancias, con las situaciones, con las personas, y entonces darme cuenta que estoy en un camino de evolución, de sanación, y que los otros únicamente me van mostrando cuál es el siguiente paso a veces. Exactamente. De mejor forma no lo pudiste haber dicho, porque, mira, cuando yo no reconozco, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, la tristeza, y me molesta la tristeza del otro, porque yo supuestamente soy una persona alegre, dicharachera, siempre jovial, siempre feliz, dispuesta, entusiasmada, animada, y, y ocurre que cuando yo me quedo a solas, cuando yo le cierro la puerta al mundo y me quedo a solas conmigo, ese silencio me aturde, ese silencio mm, no sé, me desgarra. Entonces yo tengo que ir a distraer ese silencio con otra cosa. Yo tengo que ir a reírme, tengo que ir a buscar chistes, memes, programas que den risa, porque no, yo tengo que evadir esa tristeza, la tengo que evadir cuando tú te das cuenta
que cuando ya la tristeza no le queda más de otra que desbordarse en ti, no le queda de otra, entonces es cuando tú te entregas a ella. Porque va a llegar un momento, Alma, en el que no te va a quedar de otra que entregarte a la tristeza. De lleno, toma, me rindo, estoy de rodillas frente a este dolor, frente a esta miseria, frente a este desgarre en mi interior, y yo me voy a permitir estar triste, me voy a permitir este dolor brutal, horroroso, pero me lo voy a permitir. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo porque en esta cultura latina alegre y siempre con la risa y el chiste, no nos damos cuenta que dejamos de lado a la tristeza y no nos permitimos sentirlo, ¿sabes? Y esto hay que darle luz, esto hay que hablarlo, hay que conversarlo, porque las personas no están conversando de esto. ¿Quién va a dedicar un episodio de un podcast a hablar de la tristeza? A hablar seriamente de que es importante estar triste. Es una de las emociones más fructíferas que existen. Más fructíferas. Lo pudimos ver en la película esta Inside Out, o ¿cómo es que se llama en español? Intensamente. Intensamente. Te pudiste haber dado cuenta. La viste, ¿verdad? Sí, claro. Y el papel fundamental que tenía la tristeza, fíjate que alegría no dejaba que tocara nada. No, no toques las bolas. No intervengas. Tú quédate en este circulito, quédate en este circulito y da vuelta allí, no sé qué, no hagas nada. Y luego cuando Alegría se dio cuenta, wow, qué importante es también tener recuerdos tristes. Entonces es allí cuando tú dices, la tristeza es tan importante, tan fundamental como la alegría misma. Y esta película es fascinante porque de verdad es lo que nos pasa a nosotros como cultura. Sí, totalmente. Ay, ¿sabes qué? Dijiste muchas cosas con las que conecté totalmente. Ah, primero, pues a mí me pasaba eso, o sea, que yo buscaba con qué distraerme para evadir esa tristeza y me metía en mil cosas, me ocupaba demasiado para no tener tiempo de enfrentarme con esa tristeza y pues por supuesto que lo que provocó en mí es que cuando llegó una circunstancia, ya, o sea, no pude más tapar esa tristeza y se desbordó totalmente. Entonces, pues sí, si no somos capaces de enfrentar algo, ese algo no se va a ir. Porque yo tenía mucho ese miedo. O sea, yo cuando iba sintiendo pequeñas tristezas, primero era el temor de mostrarme vulnerable y cuando yo sentía que esa tristeza ya estaba más acumulada, yo tenía mucho miedo de que me desbordara y que yo no pudiera parar. Aún así seguí evadiendo. Cuando llegó y ya, o sea, no hubo otra opción, o sea, yo me di cuenta, yo sabía que ya no había para dónde correr, la dejé salir, me olvidé de ese miedo que yo tenía tanto de que no pudiera parar y, y nada, o sea, algún día se terminó y pude volver a ver la belleza de la vida, pude conectarme con la alegría nuevamente y me parece muy chistoso lo que dices de la película. Fíjate que yo lo vi cuando salió hace algunos años en el cine. Yo la fui a ver al cine y, o sea, imagínate mi nivel de sombra en la tristeza era tal este nivel de evasión, de no querer voltear a ver a la tristeza, que yo veía al personaje de tristeza y a mí me causaba risa. Y yo decía, ay, qué chistosa esa muñequita, ese personaje, pero era, hoy lo sé, totalmente el evadir mi propia realidad, mi propia verdad
Y yo la acabo de volver a ver esta película hace unas 3 semanas y entonces obviamente me volví a reflejar ya hace 3 semanas con un poco más de conocimiento de mí misma y me di cuenta que de repente esa alegría es tan, tan A mí irreal. No, a mí me pareció un poco impertinente alegría. No sé qué pienses tú, pero más bien alegría parecía como que, demasiado alegre para mi gusto. Y no dejaba que tristeza actuara, ¿sabes? Sí, yo era como alegría. Y entonces, cuando la vi hace 3 semanas, yo dije, no, es hasta de malas me ponía a ver a esa alegría. O sea, dices, no puede ser. Pero, pero es totalmente diferente a cuando la vi por primera vez. Pero sí, en esta última vez yo dije, no puede ser. O sea, alegría llega a un punto de, no sé, como casi de locura, o sea, que dices, no, o sea, no se puede estar así todo el tiempo. Hoy lo reconozco y, y hasta me da risa, ¿no? Claro, claro, claro. Y qué bueno que lo reconoces, porque yo siempre he dicho, Alma, que la alegría perenne es insostenible. O sea, es mentira. O sea, ponte tú. Voy a estar yo hoy todo el día sonriendo, voy a tener una sonrisa todo el día. Al final te terminan doliendo las mejillas horriblemente, porque es mentira que a mí me pasa que hay días en que yo me despierto muy animada, muy entusiasmada, me voy a comer el mundo y al después me acuesto agotada, triste, desanimada. O sea, también hay que comprender que somos seres emocionales y que durante el día vamos a tener carruseles de emociones, montañas rusas de emociones en donde podemos estar en la mañana muy entusiasmados, al mediodía bajamos, en la tarde volvemos a subir, en la noche volvemos a bajar y está bien porque es normal vivir muchísimas emociones al día y entre ellas van a haber emociones de alta vibración y emociones de baja vibración. Y está bien, somos seres humanos, somos seres emocionales, tenemos un cuerpo físico, uno mental, uno emocional, y el emocional está interactuando constantemente con el cuerpo mental. Y el cuerpo físico podría estar devastado, o sea, devastado totalmente en una cama postrado, pero la mente no para, no para. Y por tanto, la mente siempre está moviendo a las emociones. Y si todo el día estamos teniendo pensamientos, que alrededor del día tenemos unos 60.000 pensamientos, te puedes imaginar las cantidades de emociones que tenemos al día. Entonces esto es importante darle voz porque la alegría no es la única emoción que sentimos al día. Estamos todo el día sintiendo diferentes emociones, incluso emociones que ni siquiera descubrimos porque están así como muy escondiditas, están así como esos pensamientos que estamos pensando, pero al mismo tiempo no nos estamos dando cuenta que estamos pensando. Así también están actuando esas emociones. Entonces, fíjate qué importante, ¿no? Sí, es súper importante y no sé, tiene que ver con esto que tú mencionas, que nuestro cerebro está acondicionado para sobrevivir y entonces en ese querer sobrevivir todo el tiempo, por alguna razón, vamos pensando que tenemos que llegar a la estabilidad, que todo el tiempo tenemos que estar en un lugar y que solo en ese lugar estamos estables. Y eso está muy alejado de la realidad y simplemente se trata de darse el permiso de experimentar otras cosas y que, no sé, a veces, por ejemplo, como tú lo dices, o sea, durante todo el día puedes tener diferentes emociones y que en algún momento del día yo pueda sentir esa tristeza, no significa que ya de allí me voy a poner toda la semana, todo el mes a llorar o todo el tiempo voy a estar en ese estado. Pero si no me doy permiso de conocer y de darme cuenta que no me va a pasar nada por tocar esa emoción, nunca lo sabré y nunca aprenderé a manejarlo. Entonces, yo creo que lo más importante y lo más maravilloso es sentir esas emociones, es vivirlas
y entonces nos daremos cuenta que sobrevivimos, que no pasa nada. Ujú, exactamente. Y además, ¿sabes qué creo? Que la tristeza es una de las emociones más respetuosas que hay. Ella espera. Ella sentadita allí tranquilita, espera a que tú sientas la algarabía, la dicha, el júbilo, el regocijo, bueno, te hagas trampas mentales, como quieras, pero ella está allí en silencio, callada, esperando a que tú te decidas sentir. ¿Cómo te has sentido en la conversación, Alma? Me encanta, me siento con mucha, mucha confianza y es maravilloso, como tú lo decías hace un rato. ¿Quién habla de estas cosas? Y la realidad es que es súper importante, es importantísimo hacerlo porque es súper humano, porque cuando uno se atreve a decir este tipo de cosas, pues como tú lo comentaste, pues salen más personas que también han vivido esto y que a veces no sabes para dónde ir, o sea, no sabes cómo hacer, no sabes cómo expresar algo. Bueno, pero para eso está este podcast, para expresarlo. Cuéntale a nuestras amigas dónde pueden conseguirte, Alma. Pues me pueden conseguir en Instagram, en Facebook, como Alma Castillo, y pues allí básicamente están mis datos en Facebook, me pueden contactar, allí hago videos, me pueden poner un mensajito, siempre les contesto, a veces me tardo, pero siempre contesto. Qué bueno, Alma, de verdad encantada de conversar hoy contigo. Mi sombra abraza tu sombra y bueno, gracias porque ahora perteneces al Club de las Mujeres Imperfectas. ¿Alguna vez pensaste que ibas a pertenecer a un club de mujeres imperfectas? No, siempre quise pertenecer a uno de perfectas, pero luego me di cuenta que esas no existen. Y cuando escuché que había uno de mujeres imperfectas, yo dije, de allí soy. Membresía especial, Alma, membresía especial. Mi sombra abraza tu sombra y yo, nos faltan 8 más para llegar al episodio 100. Vamos a ver qué celebración especial hacemos para este episodio 100 porque de verdad tengo que aplaudirme mi constancia, mi permanencia. No quiero hablar de esfuerzo, ni lucha, ni nada de esas cosas, sino más bien esta constancia que me caracteriza y que, bueno, llegar a 100 episodios no es fácil, lo he disfrutado, no es fácil. Hoy estoy aquí conversando contigo cansada, estoy bastante cansada. También estoy triste hoy. Hoy también estoy muy triste por, bueno, mi mamá se fue recientemente, a veces siento como que las cosas no me salen como quiero y, y he tenido ganas de llorar durante todo el día, pero no lo he hecho, no he llorado. Y creo que me tengo que dar como ese espacio para estar yo sola, para llorar, para drenar y, y darme el permiso, porque a veces lo único que necesita la tristeza es que le deje el permiso. Entonces ella se levanta, te abraza y te permite. Y es allí cuando ella te da la luz verde para llorar. Entonces, para que veas, hoy estoy haciendo este episodio así, contigo, en este contexto emocional, yo cansada, triste, y sin embargo, bueno, salió muy linda la conversación. Sí, a mí también me ha encantado esta conversación y pues, ¿qué te digo? Que es maravilloso dejarse abrazar por la tristeza porque no es una enemiga, como siempre lo pensé, sino todo lo contrario. Está allí para acurrucarte, para ayudarte a sacar esas emociones atoradas, esas cosas que hacen que el corazón duela y que en el momento en que te das la oportunidad de vivirlo, de sacarlo, te sientes más liviana y vuelves a conectar contigo, con tu ser y con tu humanidad, con tu autenticidad. Exactamente. Y sabes que siempre cuando nos preguntan, oye, ¿cómo estás? Uno siempre dice, bien, estoy bien, pero cuando alguien te dice, no, estoy mal, estoy triste, es incómodo. Es incómodo porque no sabemos, Alma,
Como no sabemos qué hacer con nuestra propia tristeza, entonces tampoco sabemos qué hacer con la tristeza del otro. Entonces, cuando alguien te dice que no está bien, que no se siente bien, que está triste, no sabemos qué responder, no sabemos cómo atender a ese saludo, a esa respuesta de saludo que el otro nos. Bueno, hasta aquí nuestra conversación, Alma. Eh, Gracias de verdad y espero que si consigues otra nueva sombra, regreses al Club de las Mujeres Imperfectas para hablar de ella, ¿te parece? Claro, tengo muchas, así que que pudiera estar muy seguido. Pero pues mil gracias, Eliana, muchas gracias por este espacio para hablar de las sombras y gracias porque siento esta confianza, esta contención y pues recibo con mucho cariño tu abrazo, te mando otro de regreso y estoy encantada de verdad de estar aquí. Gracias a ti, gracias, gracias, gracias. Y a ti, amiga imperfecta, gracias por haber llegado hasta este minuto del podcast. Hoy hablamos de tristeza. ¿Esta es una emoción que tienes debajo del tapete? ¿Mm? Bueno, si es así, y si hoy descubriste que esta es una gran sombra tuya, entonces déjalo en los comentarios, comparte este episodio, regálame likes, estrellitas, una referencia o una reseña en iTunes, lo que sea. Pero es importante que este podcast llegue a otras mujeres. Un abrazo a todas mis amigas imperfectas. Chao.